ver, ¿ahora? ¿Ahora no se oye? ¿Sí se oye? Vale. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la última ponencia de este curso, porque ahora ya vamos a descansar todo el verano y estamos ya preparando el curso que viene, que empezará en octubre. Bueno, hoy tenemos aquí a José María Marín. La verdad es que no sé cómo presentarlo porque todos lo conocemos, pero bueno, como también esto se va a grabar y se va a poner en YouTube, pues por si alguien no lo conoce, es José María, nació en Laval, es aquí de La Terreta, estudió Filosofía y Teología en la Facultad de Valencia y en el Seminario Mater Dei de Segorbe Castellón. Se ordenó sacerdote en el año 84 en la parroquia del Santo Ángel de Laval y luego siguió estudiando, puesto que además es licenciado en Pedagogía de la Fe por la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid y doctor en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde el año 84 trabaja en el Maset de Frarer, donde lleva la dirección y gestión para la promoción personal e inclusión social de personas con discapacidad grave. Es consiliario de la Frater en Castellón y fue consiliario nacional de la Frater de España en los años 2000 a 2006. Estuvo 15 años en la Concatedral de Santa María, donde yo tuve el placer de conocerle y estuvimos ahí trabajando con un fantástico grupo de jóvenes. Y ahora ejerce en la parroquia de San Pere del Grao y nos deleita con sus misas y homilías los domingos a las 11 en San Pau. Ha publicado varios libros en torno a la fragilidad corporal de San Ignacio de Loyola, imparte numerosas charlas, conferencias, ejercicios espirituales. Prueba está aquí. Y bueno, por eso lo tenemos hoy de invitado, para que con sus reflexiones nos sorprenda y nos haga meditar un poquillo. Así que, bienvenido José María y adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí y hacerme sentir que sois amigos. Y también gracias porque os interesa este tema un poco tan extraño, porque sabéis que Dios no interesa en el siglo XXI a prácticamente nadie, ni siquiera a los que han vivido en la tradición cristiana y católica de siempre. El interés primero es Dios. Hay más interés por la religión, las prácticas religiosas y la institución que por conocer de verdad si existe Dios, a Dios, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a abordar un tema que no es moderno. Este es un tema que está en la historia de la humanidad desde que el hombre empezó a pensar, y es una cuestión que se han planteado todas las generaciones y todos los pensadores, ¿no? Yo no voy a dedicar mucho tiempo a repasar quiénes son los que han negado a Dios como personajes filosóficos importantes, ni tampoco quienes lo han afirmado, porque vamos a intentar abandonar el terreno de la especulación y llegar más a contestar esta pregunta, si tiene respuesta, desde la experiencia, desde la realidad, ¿no? Por otra parte, fijaos, yo no soy un ponente imparcial. Se me acaba de presentar como sacerdote, teólogo, por lo tanto, pero voy a intentarlo, voy a intentar ser imparcial y responder a esta pregunta sin manifestar mucho mis opciones, dejando muchas cuestiones abiertas, que es lo que interesa. Entonces, vamos a empezar un poco recordando que algunas de las preguntas que surgen en torno a Dios están primero en esa idea de si alguien ha diseñado desde fuera este mundo, si alguien lo ha pensado y lo ha creado con una idea preestablecida, y también la idea de si incluso la conciencia, ¿no? Si alguien es el origen y la causa de la conciencia humana, más allá de lo que es la pura materia. Y finalmente también en el tema de la ética, ¿no?
si existe o no existe un juez supremo que pueda decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, que pueda indicar paradigmas de comportamiento. Todas estas preguntas son preguntas que se plantean la cuestión desde la razón, ¿eh? Por lo tanto son ideas. Yo creo que nos interesa más reconocer que esta cuestión es una cuestión profundamente humana, que forma parte de la existencia humana, y no solo como idea, sino como realidad. Vamos a intentar a ver si lo descubrimos. Mientras nos planteemos la existencia de Dios desde las ideas, fijaos, a mi modo de entender, creo que es un poco lo que quiero expresar en esta diapositiva, ¿no? Que se trataría de intentar coger el viento con las manos, y yo creo que el intento es legítimo, pero a veces es inútil. El viento viene y va y no se deja atrapar, ¿no? Y desde mi punto de vista esta cuestión se puede plantear teniendo en cuenta que en este mundo hay muchas realidades que hacen que la vida humana sea terriblemente inhumana. Hay mucho dolor y mucha fragilidad. También hay muchas personas que pasan por este mundo, podríamos decir la palabra adecuada, asesinadas, muchas veces biológicamente, físicamente, y otras veces moral, interiormente anuladas, ¿no? Con violencia. Y después también en este mundo hay mucho desconocimiento. Nosotros creemos que lo conocemos todo y conocemos lo que hasta aquí conocemos, pero mañana seguramente se abren horizontes nuevos y cosas desconocidas que tendremos que buscarles, ubicarlas en la realidad y buscarles nuevas respuestas, ¿no? Entonces, en un mundo así, merece la pena plantear la cuestión de Dios. Fijaos, de entrada podemos decir que Dios está presente, no como idea, insisto, Dios está presente en muchas realidades, porque Dios está presente en las personas, en unas porque no creen. A veces la preocupación de los ateos por Dios es más obsesiva que la preocupación de los creyentes, pero Dios está presente y influye en las cosas de cada día, aunque vivamos de espaldas a ello. Pero desde mi punto de vista merece la pena, porque plantear la cuestión, solamente por plantear la cuestión de si existe Dios. Recuerdo que estos días, cuando comunicaba a gente próxima que iba a preparar este tema, algunos me decían: ¿pero todavía estás con eso? Y bueno, pues no es que yo esté, yo creo que la pregunta sigue vigente. Y bueno, si por ejemplo os preguntase a vosotros, ¿creéis en Dios? ¿No habéis dudado nunca de que exista? No hace falta que contestéis, pero desde mi punto de vista creo que necesitamos personas que aúnen, personas que desde la posición de que Dios no existe, de que no es necesario, de que este mundo camina hacia la destrucción definitiva y que no hay que obsesionarse con eso. Vamos caminando hacia la destrucción de todo, porque no hay nada más y este mundo funciona así. Vamos, entre otras cosas, nosotros contribuyendo a que vayan desapareciendo y el futuro sea cada vez más incierto a nivel puramente material, ¿no? Pero necesitamos personas que, pensando eso, sean capaces de dialogar y de aportar respuestas no tanto a la teoría si Dios existe o no, sino al problema del hombre, al problema de la vida,
Y no nos debe importar tanto si sus respuestas son o no creyentes o ateas, sino que sean positivas para la vida, para las personas. Lo mismo que también necesitamos personas que desde la fe pues prácticamente hagan lo mismo. Los que creen que este mundo camina hacia una vida plena, hacia la plenitud de la vida, pues lo que necesitamos es que también sean capaces de aportar cosas que unan, que no separen, también palabras, pero palabras que no sean definitivas, que sean palabras sencillas, humildes, que no las impongan. Y entonces, solamente por esto esta cuestión puede ser positiva. ¿Existe o no existe Dios? Para unos sí y para otros no. Pero también deberíamos plantear la cuestión de que si tuviéramos que demostrar la existencia de Dios, tendríamos los mismos problemas que tienen los que defienden que Dios no existe. Ni una cosa ni la otra se pueden demostrar. Se pueden argumentar, desarrollar ideas, especular, pero demostrar la existencia de Dios es imposible. La misma Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y fijaos, es interesante, La Biblia dice que a Dios no le ha visto jamás, nadie, excepto Jesús se atrevió a decir que él sí. Bueno, eso lo vamos a ver después. Si a Dios no le ha visto nadie jamás, ¿alguien ha visto a la Virgen sobre las nubes? ¿Alguien ha visto a algún santito por ahí volando? ¿Alguien ha visto una intervención de Dios sobrenatural? Pues a lo mejor deberíamos preguntarnos eso. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. ¿Para qué ver intermediarios si Él puede manifestarse? ¿O para qué sirven los intermediarios que en el fondo aparecerían para ocultarnos el rostro de Dios? Dando lo mismo que el que niega la existencia de Dios, vamos a ver que a veces está negando cosas muy evidentes. Pues esa un poco sería el planteamiento. Vamos a iniciar esta reflexión analizando un texto de la Sagrada Escritura, que esas cosas de la vida, si cogéis la Biblia y lo buscáis, el título que tiene este texto es La fe de los discípulos, cuando el texto lo que manifiesta es precisamente lo contrario, el ateísmo de los discípulos. No creían a Jesús, nada de lo que decía Jesús se lo creían. Vamos a analizar ese diálogo un poquito e intentar actualizarlo y ver un poco cómo Jesús se enfrenta a ese tema de si existe o no existe Dios, y lo hace con sus amigos. Vamos a leer el texto antes de que alguien que lo quiera leer, como está en la pantalla, no hace falta micrófono, pero lo escuchamos, alguien que se vea bien. Venga, tú mismo. Como tengo la voz fuerte, me atrevo a decir que no fa falta micro. Dijo Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vaya lapsus. Bueno, dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a preparar un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Contestó Tomás, uno de
Contestó Tomás, uno de los discípulos llamado Tomás: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Contestó Felipe, otro de los discípulos. Seguramente hablaba en nombre de todos. Muéstranos al Padre y nos basta. Insiste Jesús: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Creedme, si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. ¿Veis? Este es un diálogo entre un creyente, profundamente creyente, Jesús de Nazaret. Quizás sin la fe Jesús no tendría ninguna relevancia, y está dialogando con gente que no cree. Vamos a analizar un poquito este diálogo. Lo que están planteando Tomás y Felipe es su incredulidad. Fijaos que Jesús dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, llevo pues toda mi vida desde que me conocéis, estamos juntos, y ahora me preguntas quién es el Padre, a dónde voy. Y veis que en ese diálogo ellos necesitan pruebas, y además han cogido, fijaos, se cogen a la literalidad de lo que dice Jesús. Jesús ha dicho: si no fuera así, voy a prepararos un lugar, un sitio. En casa de mi Padre hay muchas estancias. ¿Veis qué bonito? Y ellos dicen: pues vale, dinos dónde está esa casa, cómo podemos llegar y qué espacio vamos a ocupar nosotros. Mirad, eso es lo que hacen muchos creyentes, ¿eh? Buscan una casa, un templo, un lugar de reunión, y se plantean, ¿no? No hemos planteado que después de esta vida iremos al cielo, hasta que Juan Pablo II se atrevió a decir que el cielo no era un lugar, y se escandalizó media iglesia. ¿Veis? Están buscando pruebas, y Jesús, fijaos lo que hace. Necesitan esas pruebas, y Jesús lo que hace es abandona el terreno de la especulación. Dice: vamos a hablar claro, ¿eh? No hace falta que pensemos tanto. Mira, lo primero que hace Jesús es no dice ni una palabra de Dios, ni una palabra. Como mucho ha dicho Padre, pero no les explica ni cómo es. Y luego les dice: el Padre y yo somos lo mismo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fijaos, nosotros hemos dicho que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que procede del Padre. Hemos dicho de Jesús que es el Redentor del mundo, el Rey del universo. Y Jesús ni dice nada de Dios, ni del cielo, ni de la vida eterna. Dice: llevo tanto tiempo a vuestro lado y aún no me conocéis. Fijaos, en el fondo Jesús está diciendo algo que es así de sencillo. Jesús se está atreviendo a decir que para conocer a Dios solo basta conocerle a Él. Y no conocerle a Él
en lo que nosotros decimos que tenía de divinidad, porque eso no se veía. La divinidad de Jesús no se veía con los ojos, ni se podía tocar con las manos. Lo que se veía con los ojos, con las manos, con el corazón, era su persona, su cuerpo, frágil, más o menos podría ser atractivo o no, podría ser pues más dulce, menos dulce, pero el camino para acceder a Dios, Jesús dice, no son las ideas. Olvidaros de las ideas ni cómo definir a Dios. Fijaos, y dice, y si no me creéis a mí, creed las obras. Fijaos que incluso Jesús relativiza que crean en Él o que no crean en Él. Para Jesús lo importante son las obras. Mirad, esto no son ideas. Me gustaría que no interpretaras que esto es lo que yo pienso o lo que yo digo de Jesús. No, eso es lo que dicen los textos. Jesús en muchísimas ocasiones dice, che, no cal pensar tan, mirad las obras. Y en alguna ocasión dice, y el que cree en mí hará obras aún mayores que las que yo he hecho. O sea que para llegar a Dios hay que conocer a Jesús no como una idea, no como un dogma, no como una doctrina, sino como la vida, la experiencia de Jesús. Lo vamos a ver después como eso es lo mismo que Él vivió. Fijaos, Jesús no propone nada que Él no haya vivido, Jesús no está hablando de Dios desde la ventaja de que Él era un ser privilegiado, que se había encarnado y tenía a Dios siempre. No, Jesús está hablando como hombre, que era lo que era. Lo que ocurre es que la divinidad de Jesús estaba en su humanidad, no estaban separadas, no había un Dios dentro de Jesús y un hombre fuera. No, era el mismo Dios en Jesús, si es que Jesús era Dios, que eso también lo vamos a plantear después. ¿Y si no fuera Dios Jesús? ¿Serviría para algo? He cogido esta frase del Papa Francisco, que la utiliza en la encíclica Evangelii Gaudium para hablar de la paz, pero vamos a aplicarla también a la teología y a la relación con Dios. Mirad lo que dice. Existe una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La idea de Dios y la realidad. La realidad simplemente es acontecimiento, es hecho, tiene un lugar, un espacio, algo concreto que podemos tocar y vivir. Y dice, la idea es especulación. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante entre la idea y la realidad, evitando que la idea nos separe de la realidad. Cuando la idea de Dios nos lanza hacia el cielo, hacia la especulación, hacia el templo, hacia prácticas religiosas separadas de la vida, ha habido un diálogo que se ha roto, porque la idea de Dios, si la tenemos, tiene que unirnos a la realidad, no separarnos de la realidad. Dice el Papa, la idea, las elaboraciones conceptuales. Claro, el Papa ahí estaba hablando de la paz, pero apliquemos esto a Dios. Las elaboraciones conceptuales, toda la doctrina, los dogmas, las definiciones sobre la divinidad en general y la divinidad de Jesucristo, todas esas elaboraciones conceptuales están en función de la captación, la comprensión y la conducción de la realidad. Cuando todas esas ideas se quedan en ideas, si yo ahora os presentara el credo de la Iglesia, el credo del siglo I, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Yo os presento ese credo y digo, esta es la fe de la Iglesia, fírmala. Y todos la firmaríais. Creo que todos la firmarían. Bueno, perdón, si ahí no tenía que haberlo dicho. Bueno, eso, por ejemplo, cuando vamos a bautizar a alguien, a los padres les decimos que hagan esta confesión de fe. Y yo les digo cuando les preparo, tenéis que decir que sí, porque si no, no podemos seguir. Pero el problema no son esas ideas. Todo eso son concepciones que nos pueden ayudar a entender o no entender. Muchas de ellas deberíamos traducirlas porque en nuestra mentalidad no caben o expresan justo lo contrario de lo que deberían expresar. Pero lo importante es si esas ideas forman parte de la realidad personal, familiar, ambiental, social, universal, cósmica. Es decir, todas esas ideas coinciden con la realidad, iluminan la realidad. Fijaos, dice el Papa, conducen la realidad hacia un destino mejor, más pleno. Si son ideas, son ideas. Y por lo tanto, si son ideas, pues las podemos cambiar, las podemos rebatir, podemos tener más o menos sintonía con ellas. Según Jesús, no pasaría nada, porque si dice a sus discípulos, tampoco importa si creéis en mí, creed en la realidad, creed en las obras, porque tenemos que mantener el credo. Mirad, para mí el credo, este credo, es una joya arqueológica. Fijaos, si el credo, en vez de ser un credo, fuera en una excavación, hubiéramos encontrado un trocito de cerámica, pues enseguida allí todos a proteger esa cerámica, la pondríamos en un museo y la guardaríamos, porque del siglo I tampoco es que haya tantas cosas conservadas, ¿no? Pues el credo es un poco eso. Lo tenemos que conservar porque es una joya de la humanidad, algo que está ahí 20 siglos, no es una broma. Pero mantener esa formulación en el siglo XXI, y fijaos concretamente en nuestro ambiente. Mirad, en nuestro ambiente los niños, los adolescentes, los jóvenes y muchos adultos de 50, 60 años, ese credo no tienen ni idea de lo que significa ni una sola de las palabras que decimos ahí. Pero es que ni idea. Y además, les da igual. Es que les importa nada. Por lo tanto, las ideas que no conectan con la realidad, para un creyente no son absolutas. Y para un no creyente pueden ser interesantes, porque con esas ideas del siglo I se pueden saber muchas cosas de la historia de la humanidad y cómo ha ido creciendo la evolución del pensamiento. En el siglo I no había ateos, había creyentes de muchos dioses y de muchos ídolos, pero gente que se atreviera a negar la existencia de la divinidad, pues había bien poca. Bueno, son vestigios de la historia que merece la pena conservar, pero no como ideas, sino como acontecimientos que nos pueden ayudar a crecer como personas, a conocer más nuestra historia, a abrir caminos nuevos para el futuro. Vamos a ver cómo llega Jesús a la idea de Dios. Si es que era una idea, porque cuando Jesús habla de Dios, ya lo hemos visto, no hace teoría sobre Dios, no dice absolutamente nada. Jesús no describe nunca cómo era Dios, ¿vale? He elegido esta que para mí es como el núcleo de lo que sería
la fe de Jesús. Mirad, ahí he puesto un gráfico que cómo la palabra Padre aparece en el Nuevo Testamento. En la primera columna tenemos unas 400 veces. No son muchas. Fijaos, referido a Dios, es decir, Padre, 400 veces se refería también al padre de familia, al padre natural, ¿no? Casi la mitad de las veces la palabra padre era para referirse al progenitor, 250 veces ya se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de Padre, a Dios como Padre. Estamos en el Nuevo Testamento. Después, fijaos, 150 veces el Nuevo Testamento pone la palabra Padre en boca de Jesús. Fijaos, casi la mitad de las que están. Pero ahora vayamos a los evangelios, a ver cómo está eso distribuido y cómo se produce. Mirad, el primer evangelio, Marcos, utiliza Padre en boca de Jesús solo 3 veces. 3 veces. Solo en el texto que acabamos de mencionar de Juan está 8 veces. El segundo evangelio, Lucas, utiliza la palabra Padre 8 veces. Ha doblado al primero en unos pocos años. El siguiente, 35. Y Juan la utiliza más de 100 veces. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, es algo muy importante, ¿Veis cómo la evolución que el mismo Jesús vive, es decir, la evolución que los evangelios han captado de cómo Jesús entendía a Dios, al Padre, ha pasado de prácticamente no mencionarse a ocupar todas las páginas del último evangelio. ¿Vale? Entonces, vamos a sacar conclusiones de esto. Fijaos, esto nos habla de la propia evolución de Jesús como persona, Y Jesús parte de una experiencia que hemos hablado poco de esto en la Iglesia, pero que es lo que los evangelios reflejan. Jesús es un joven, un niño sin padre, un joven que crece sin padre. Y eso, fijaos, es la experiencia primera que Jesús tiene de eso. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y a esa pregunta Jesús no podía decir, este es mi padre, de esta generación, de este apellido, de esta genealogía. Jesús no tenía respuesta para eso, porque no tenía padre. Mirad que la primera duda, la primera empujón, lo provoca el propio José. Es el primero que duda de la paternidad de Jesús. Y eso lo hemos puesto ahí muy acaramelado en los evangelios de la infancia. Pero claro, los que hemos crecido acompañados por un padre biológico, no podemos saber lo que significa crecer sin el padre. No lo podemos saber. Y además, en tiempos de Jesús, no tener padre hacía que fuera un hijo ilegítimo, un bastardo, que fuera descalificado. Y hay textos en el Evangelio donde aparece eso, una discusión con los fariseos, le dicen, nosotros no somos hijos de prostituta, sabemos quién es nuestro padre. Y José, quitado del Evangelio de Lucas los primeros capítulos, no vuelve a aparecer nunca más. ¿Qué pasa? ¿Que eso no era importante en la vida de Jesús? ¿Que Dios, su Padre, le resolvía los problemas? Y entonces descubrimos que Jesús utiliza esa carencia, esa limitación, esa fragilidad en la que Él tiene que crecer, en un mundo donde la figura paterna era básica, imprescindible, muchísimo más que en nuestra cultura, muchísimo más. Crecer sin padre era no tener nada, como quedarse viuda
o no casarse para las mujeres, era no tener vida. Y así vivió Jesús, o es que me lo invento yo eso, o está en el Evangelio. Indagad, no os quedéis con, es que mira, José tuvo 4 sueños, es interesante. La Virgen María con una anunciación tuvo bastante para saber que iba a ser la madre de Jesús. José dice que necesitó 4 anunciaciones, 4, para que se hiciera cargo del muchacho y de la madre. ¿Qué indica eso? Está indicando precisamente eso, que nos vamos a encontrar con una persona que llega a este mundo desde la nada, desde abajo. Y eso no lo podemos olvidar, ¿eh? El Evangelio plantea la historia, si queréis, la historia de la fe en Dios desde la nada. El segundo paso de esa experiencia, Jesús lo que hace es buscar dónde sentirse reconocido, acogido, dónde encontrar hermanos. Los hermanos que no tenía por parte de padre, los busca fuera. Y Jesús se vincula al movimiento del Bautista, un movimiento de gente joven como él, considerados nada, considerados pecadores, marginados, excluidos. Ese era el movimiento de Juan. Por eso estaban apartados a la orilla del Jordán, donde nadie les veía. Y fijaos, Jesús ahí descubre algo que es muy importante. Descubre amigos, gente con los que se puede identificar. Fijaos que Jesús no empieza diciendo identificaos conmigo. Jesús empieza identificándose con nosotros, identificándose con una gente que le acepta como persona, que le acepta como adolescente, como joven, sin padre. Y ahí es donde Jesús descubre la fraternidad, que fijaos, será al fin y al cabo la experiencia que hará que Jesús pueda después decir que ha encontrado un padre. Pero primero ha encontrado la fraternidad. Mirad, esto es muy importante, ¿eh? La relación con los hermanos es lo que le permite descubrir su verdadera identidad, su vocación y su misión. Esto está planteado en el bautismo. Fijaos, en el bautismo Jesús, he traducido la última frase de esta diapositiva donde dice: hubo una voz del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Mirad, eso en los especialistas de la Sagrada Escritura dicen que es el momento en el que Jesús tomó conciencia de quién era, a qué había venido a este mundo, cuál era su misión. Y fijaos que es muy interesante que la traducción que he puesto ahí dice hubo una voz, no dice que se escuchó una voz, que se oyó una voz, dice hubo. Hubo quiere decir que se produjo de verdad. Jesús sintió en su interior esa voz, Jesús sintió, vivió esa experiencia de sentir que en ese momento era hijo de Dios. Y ahí es donde Jesús empieza a hablar del Padre. Y fijaos, empieza a decir ese Padre que es universal, que acepta a todos, es mi Padre. Y es cuando Jesús, toda su vida ya, a partir de ahí, no se entiende sin esa vinculación con el Padre. Pero el Padre, para él y para todos los que lo escuchaban, era Dios. ¿Entendéis un poco? Por lo tanto, fijaos, vamos a unir a lo que hemos dicho antes. Jesús no traslada una idea sobre Dios. Jesús está trasladando la experiencia que él ha vivido de un Dios que le ha sacado a él de la nada y le ha convertido en lo más grande, lo más maravilloso, ser hijo y ser hermano. Y por lo tanto el Evangelio no tiene el origen en una invención, tiene el origen en una persona, en una realidad, en un acontecimiento. Y eso es lo que
Jesús plantea, dice, para conocer a Dios, el camino soy yo. A Dios nadie le ha visto, solo le podéis ver a través mío. Es un atrevimiento, pero está diciendo, no lo busquéis en otro sitio porque no está. Y claro, ahora la pregunta nos lanza otra pregunta. Si Jesús fuera únicamente un hombre, un inconformista, un hombre profundamente creyente, pero ¿y si no fuera Dios? Ahí he puesto esa fotografía. El cuadro de Velázquez es un engaño, ¿eh? Sabéis que el cuadro de Velázquez lo mandó pintar un rey para un convento de clausura, ¿eh? Y la intención era hacer un Cristo que no estuviera herido, de buen ver, equilibrado, sin sangre, para no herir la sensibilidad. Pero fijaos, a la pregunta, ¿y si Jesús no fuera Dios, qué pasaría? Vamos a decir lo siguiente. Mirad, si Jesús no fuera Dios, no sé si pasaría algo. Pero decir que no era Dios es tanto como decir que no sabemos nada de Jesús. Mirad, sin Dios Jesús no hubiera existido. Eso es como si ahora de un pintor nosotros quisiéramos decir, esta persona fue esto, estudió aquí, tuvo hijos, no sé qué, y ocultásemos su obra, no hablásemos de sus cuadros, ni del estilo que tenía, ni nada de lo que pintó. Pues si a Jesús le quitamos a Dios, es lo mismo. Es como si dijéramos, mira, vamos a estudiar a Jesús histórico, pero vamos a ocultar sus cuadros. Si a Jesús le quitas a Dios, no es nada. Es como si a un poeta, ahora viene aquí Jesús y presenta a un poeta en vez de a mí, y habla de todo, de si soy bajito, si soy viejo, y se olvida decir que soy creyente, que soy cura, que me he dedicado toda la vida a ser cura. Estaría engañándoos. Pero decir que es Dios no es decir una idea, es decir la realidad, es decir quién fue Jesús. Toda su vida, cada minuto de su vida, la vivió con la conciencia, la identidad, la misión de sentirse plenamente unido al único Dios que él defendía, para Jesús no había otro Dios. El César no era Dios, el dinero no era Dios, la violencia no era Dios, la vida no era Dios. Jesús tenía una libertad impresionante porque creía sencillamente que Dios era su Padre y que él y el Padre estaban unidos plenamente. Si era o no era Dios, no lo sabemos, pero en su conciencia, en cada acto que hacía, estaba Dios. ¿Que ese Dios era una idea? Pues no era una idea, porque era una persona. Porque era todo lo que hablaba, todo lo que sentía, todo lo que decía. Lo hacía pensando eso. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. Y no solo la que conocen los demás, sino la que nosotros conocemos profundamente. Si nos roban eso, nos roban el alma. Y sin eso no somos nada. Por lo tanto, el ateísmo que hoy ha tomado más fuerza a partir de la posmodernidad, el ateísmo está más vigente, hay más libertad para expresarlo, hay incluso más rendimiento académico, hay más rendimiento económico con manifestar el ateísmo, pero oye, si hablamos de Jesús, di cuáles eran sus cuadros, de qué estilo eran. Y no nos engañes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, por eso he puesto ese proceso de Jesús vivido para llegar a la palabra Padre, que es lo que le identifica como ser humano. Jesús no se entiende sin el Padre.
Por lo tanto, si dice él, el Padre es Dios, es que no sé si lo llega a decir, ¿eh? El Padre y yo somos lo mismo, ¿eh? Pues si le quitamos eso. Pero fijaos, es que si quitamos eso, no quitamos una idea sobre Dios, estamos quitando una parte de la historia, porque Jesús era eso. Pensaba, sentía, decía, actuaba, porque era eso. ¿Lo veis? Otra cosa es lo mal que lo hemos hecho nosotros, porque nosotros los creyentes católicos, sobre todo los dos últimos siglos, hemos especulado tanto que de Jesús hemos dicho lo que no era, hemos construido ideas, teorías, doctrinas, catecismos, dogmas, que no hablaban de Jesús, no hablaban de Jesús. Utilizamos a Jesús para hablar de Dios, para hablar, fijaos, hablábamos de Dios para rebatir a los ateos. Los ateos negaban una cosa, los católicos se dedicaban a demostrar que los ateos no tenían razón. Pero qué pérdida de tiempo. Dedícate a decir si crees. ¿Qué hace ese Dios en tu vida, hombre? ¿Para qué te sirve? ¿Dónde se nota? ¿Dónde se ve ese Dios en el que crees? Y deja a los ateos que digan lo que quieran. Bueno, seguimos. Mirad, seguimos ahondando en esta idea. Fijaos. Si Jesús no fuera Dios, mirad, nos quedaría su itinerario interior personal profundamente humanizador. Cualquiera que se acerque a Jesús puede descubrir una persona que Jesús sí que existió, de eso no hay duda. Y de que lo que nos ha llegado de él es que era una persona que vivió un proceso interior que le llevó a eso, a la plenitud más alta que un hombre puede llegar. Le llevó a sentirse identificado con lo mejor, lo más grande, lo supremo. Y que eso le dio una libertad frente a todo lo demás, pues eso, hasta a entregar su vida. Es que, imaginaos, si yo fuera ateo y dijera voy a buscar una manera de vivir que haga bien a esta humanidad, aún desde el ateísmo encontraría a Jesús un modelo excelente para reconciliarme, para buscar la verdad, para buscar la igualdad, la fraternidad. No hace falta que sea Dios. Su testimonio como persona es tan grande, tan único en esta humanidad, que si no es Dios tampoco perdemos nada por acercarnos a Él, ¿no? Pues si cuando hoy está por aquí, bueno, no digo nombres, si cuando llega un personaje importante nos apetece hacernos una foto con él, oye, hazte una foto al lado de Jesús, a ver, no pasa nada. Bien, después fijaos, nos queda también su testimonio, es decir, el testimonio de Jesús es un hombre, por ejemplo, los que tengáis una dimensión más social. Imaginaos a Jesús frente a Pilato. No hay nadie más libre que Jesús delante del poder que te puede quitar la vida. Jesús había dicho, no tengáis miedo a quien os quitan la vida. Y tú lo decía y lo hizo. Se enfrentó a Pilato y le dijo, pero si tú no eres nadie, si no eres nadie, quítame la vida si quieres, no pasa nada. Fijaos el tema de la resurrección. Este es un tema interesante también, porque mirad, desde el ateísmo, con objetividad, enfrentarnos a la resurrección de Jesucristo significa lo siguiente. Si nosotros quitamos la resurrección de Jesús, no se hubiese escrito ni una sola página del Evangelio. Sin la resurrección Jesús no hubiese pasado a la historia de nadie. Hubiese quedado en el olvido para siempre, como tantos otros que eran buenos y víctimas de la injusticia, y como tantos otros que levantaron la voz contra las injusticias que cometía el Imperio Romano contra el pueblo de Israel, han pasado a la historia sin nada. Jesús, siendo nada, sin la resurrección no hubiese pasado a la historia. Pero ahora miremos nuestra cultura occidental. Si quitamos la resurrección de Jesucristo, nos perdemos muchas cosas.
nos perdemos, aparte de todos los hombres y mujeres que han sido libres y han entregado su vida por los más pobres a lo largo de todos los siglos. Por ejemplo, tendríamos que vaciar el Louvre. La mitad de los cuadros no existirían. La mitad de los cuadros que hay en los museos europeos hablan de Jesús, de la Sagrada Escritura. Y eso porque resucitó, si no, no existiría nada de eso. No, la resurrección tampoco es una idea. La resurrección es un acontecimiento. La resurrección ha sucedido. Otra cosa es las explicaciones que demos sobre eso. Pero ese acontecimiento, sin ese acontecimiento, no se hubiese producido un cambio, una transformación. Fijaos que ese acontecimiento hace. Primero, que los discípulos, que después de la cruz quedaron absolutamente disueltos, defraudados, sin ninguna fuerza para nada, es cuando sienten que Jesús está vivo, cuando vuelven a reconstruir todo lo que la cruz había destruido y cuando vuelven a hacer lo que Jesús había hecho. No hacen más que repetir lo que Jesús había hecho. Fijaos, ahí sí que tenían fe los discípulos. Empezaron a hacer las obras que Jesús había hecho. No empezaron a decir que Jesús era Dios, ni a explicar, ni a demostrar la resurrección. No dedicaron ni un minuto a eso. Dedicaron su vida, desde que lo sintieron, a reproducir lo que habían visto en Él, a hacer las obras que Él había hecho y a enamorar, contagiar a otros para que hicieran eso. No, quitas la resurrección de ahí y tendríamos otra historia. En Occidente, otra historia. Y que cuando los primeros siglos no había una institución fuerte y poderosa, ni el imperio estaba apoyando a las comunidades cristianas, al revés. Los primeros siglos lo que hacían era perseguirles, asesinarles, lo que hicieron con Jesús. Y luego, cuando ya el imperio fue un poco más inteligente, pues se hizo amo de la religión y los que eran perseguidos empezaron a perseguir, y los que constituían la institución empezaron a parecerse más a Pilatos, a los sumos sacerdotes, que a Jesús. Y así hemos arrastrado muchas de las cosas externas que, queriendo defender la fe de Jesús, lo que han hecho ha sido ocultarla. Han convertido la fe en ideas, en doctrinas. ¿Veis? Se han apartado de la realidad para convertir la fe en ideas. Y eso nos aparta de esa posibilidad, porque estamos en la pregunta, si Dios no existe, bueno, si no existe, hay cosas que sí han existido. Pero si no existe, por lo menos, desde Jesús tenemos una respuesta. Jesús dice, sí que existe, y la manera de conocerlo es esta. Mira, cuando Jesús en la última cena dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, está diciendo, este soy yo, comed, convertíos, alimentaos, comed y haceros como yo. Y cuando dice, esta es mi sangre, está diciendo, esta es mi vida, bebed, emborracharos de mi vida, contagiarla, bailar, celebrar, alabar mi vida. Pero claro, si decimos cuerpo y estamos pensando en el Jesús de Nazaret, que no es su vida, es su mensaje, son sus obras las que están alimentando a los creyentes que creen en Él. ¿Vale? Bien, entonces vamos a volver ahora, vamos a dejar la resurrección. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero fijaos que yo siempre he considerado inútil en la predicación en tiempo de Pascua. Fijaos, en el tiempo de Pascua hay unos momentos que leemos las apariciones de Jesús, los relatos de las apariciones. Luego hay un tiempo que leemos estos discursos donde Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y el domingo pasado leímos este texto. Yo ya lo tenía
rescatado para esta conferencia desde hace tiempo, pero fijaos, todos esos textos no pretenden demostrar ni que Jesús resucitó, ni que no resucitó. Lo que pretende es transmitirnos la fuerza que transmitió a la vida de los discípulos su fe en que Jesús había resucitado. Pero eso es el terreno de la fe. No hace falta que haya fe para respetar esa historia, es lo que quiero decir. Fijaos, en la pregunta de si existe Dios, para llegar a Jesús no hace falta. Lo que hace falta es honestidad, decir, oye, este hombre existió. Todo lo que se produce a partir de ese acontecimiento, desde que nace, cómo muere y luego cómo vuelve a ser protagonista de la historia, todo ese proceso, aunque no sea Dios, a la humanidad le interesa y la humanidad ha recibido mucho de todo ese proceso. ¿Vale? Ahora, volvamos de nuevo a la pregunta. Si Dios no existe, fijaos, mi respuesta es la siguiente. Exista o no exista Dios, hay muchas personas que necesitan hermanos, ¿vale? Y Jesús nos ha planteado, el que quiera puede ser hermano. Esa es una opción vuestra. Pero tampoco hace falta tener mucha fe. Sencillamente decir, yo en mi vida quiero pasar por esta vida como hijo y hermano de un padre biológico, que es el mío, por ejemplo, hace años que desapareció, y unos hermanos biológicos que hacen su vida y nos vemos de cuando en cuando. O quiero ser un hermano más grande, mayor, un hermano universal, un hermano con los brazos enormes para abrazar a tantos hijos que no tienen padre. Mira, si no existe Dios, ¿qué hacemos con las víctimas? Esta es una pregunta que no podemos eludir. Si no existe Dios, ¿qué hacemos con las víctimas? Mira, las víctimas hay de muchas cosas, ¿no? Están las víctimas de sí mismos, las víctimas por su propia causa. Hay gente que tiene una causa y da su vida por esa causa. Yo a veces me admiro, ¿no?, de los periodistas, por ejemplo, de guerra, los periodistas que están en los campos de batalla. Esta gente tiene su familia, sus hijos están ahí. Bueno, muchos de ellos son célibes, que no quiere decir que porque no pueden compaginar su vida con la profesión. Pero fijaos qué pasa con las víctimas de la injusticia. ¿Qué pasa con las víctimas del holocausto actual, que es el hambre? No lo olvidemos, el hambre es peor que los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, porque los campos de concentración, que fueron terribles, tuvieron unos líderes que sabemos y que reconocemos como culpables, pero el hambre nadie se hace responsable, y quizás sea porque somos todos los que no tenemos hambre. Y eso es un crimen contra la humanidad, contra una humanidad que tiene posibilidades de evitar el hambre. ¿Qué hacemos con esas víctimas? Mira, yo creo que ya se pueden hacer homenajes, Ya estamos aquí en España acostumbrados a los homenajes a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de los atentados etarras, luego los atentados islámicos. Hacemos homenajes, reconocimientos, una ley para la memoria, todo eso está bien. Pero claro, todo eso está bien para los que quedamos, para los que tenemos que aprender de esos acontecimientos, para los que tenemos que no olvidar a esas víctimas. Pero a ellos, si ya están muertos, ¿para qué? ¿Qué más les da que pongamos una banderita o la otra banderita? Mira, pues para esto, fijaos, yo voy a decir algo de lo que me cuesta también a mí integrar, no encuentro palabras, pero fijaos, para poder reconciliar a esas víctimas no
no hay otro camino más que Dios. Que Dios pueda volver a resucitar esos cuerpos. Pero eso sí que no es realidad. Eso se puede creer o no creer. Pero nosotros, a las víctimas, lo que tenemos que hacer es, cuanto antes, evitarlas y que cada día sean menos. Es lo que está en nuestras manos. Y es lo que hubiera hecho Jesús. Siendo o no siendo Dios, lo que Jesús hizo era evitar víctimas de la ley, de la religión, de la opresión del imperio, del hambre, de la enfermedad. Jesús se dedicó a evitar víctimas, a sanar, a curar. Si Dios no existe, ¿qué hacemos con la enfermedad? Mirad, en nuestra sociedad, lo digo con cariño, la enfermedad es una obsesión. Cuando más salud tenemos, más obsesionados estamos por la enfermedad. Cuanto más medios y más la ciencia avanza contra la enfermedad, nosotros más preocupados por la enfermedad. Cuando ves a alguien, hace tiempo que no has visto, ¿cómo estás? Hablas de la enfermedad. ¡Qué desastre! Mirad, os he puesto la fotografía de Juan Antonio. Juan Antonio hace unos meses que murió, o no tanto. Juan Antonio ha vivido en Frater prácticamente toda su vida. Y Juan Antonio ha pasado toda su vida desde que nació sin poder hablar, sin poder mover las manos, sin poder comunicarse. Os aseguro que ninguno de los que estáis aquí, ninguno, hayamos vivido la historia que hayamos vivido. Tengamos los achaques que tengamos y las dificultades que tengamos de toda índole. Os aseguro que nadie se cambiaría por la vida de este muchacho. Si no hay Dios, ¿qué hacemos con esas vidas? ¿Quién puede reconciliar eso? Pero yo he conocido gente con menos enfermedad, también con discapacidades importantes, que me ha dicho: José María, si me hubieran preguntado la vida que tenía que llevar, hubiera dicho, no, prefiero no nacer. Y nosotros nos escandalizamos. Bueno, no voy a hablar de lo que no merece la pena. Lo digo porque, fijaos, si no existe Dios, esa es una pregunta sin resolver. Lo que nosotros podemos hacer está claro: cuidar, integrar, multiplicar las capacidades que la limitación priva, hacer todo lo posible para que se sientan personas integrados, que lo sean. Pero hay un límite que no podemos tocar, que la ciencia no llega, que nuestras manos no llegan, que nuestro corazón no llega, y eso solo lo puede resolver vosotros mismos. ¿No, Pepa? Es difícil, ¿eh? Otra pregunta: si Dios no existe, ¿qué hacemos con este planeta? Fijaos, la luz y la oscuridad en este planeta caminan juntas. Es que a veces estamos obsesionados en no reconocer la realidad. Este planeta, para poder existir, existe creando luz y creando oscuridad y provocando muerte a su alrededor. No podemos existir sino abrazados a la naturaleza, y tampoco podemos ser felices si no estamos abrazados a ella, porque fuera de ella no hay existencia posible para nosotros. ¿Qué hacemos con la naturaleza si nosotros mismos la estamos empujando hacia la desaparición de este planeta? O si no hace falta que nosotros intervengamos, si en su dinamismo natural, cósmico, del universo, camina hacia la destrucción. Si este planeta está llamado a desaparecer, si no existe Dios, ¿qué hacemos? ¿Tenemos alguna respuesta? Lo que podemos hacer sí lo sabemos, y no lo hacemos. Porque mira, hoy, al margen de
planteamientos ideológicos y políticos. Hoy está absolutamente claro que el planeta está al borde de lo que puede resistir nuestra ambición por tener todo, por consumirlo todo. No tenemos límites. La sociedad avanzada, los que tenemos capacidad de consumir, no tenemos límites. Y sabemos que eso está destruyendo el planeta. Pues si nosotros, que en teoría no necesitamos para existir y nos comportamos así, voy a decir algo sobre las herencias, dos cosas sobre las herencias. Lo primero es, fijaos, la mejor herencia que podríamos dedicar a las generaciones futuras sería dedicar nuestro tiempo, nuestra inteligencia y nuestro dinero a sanar un planeta que estamos hiriendo de muerte. Y otro tema con las herencias es la siguiente, fijaos, cuando uno viene a este mundo, nosotros aquí teníamos una expresión, viene en un pa baix del braç, ¿cómo se dice eso? Con un pa, Mira, venir a este mundo con un pan bajo el brazo es un privilegio que tiene muy poca gente en este planeta. Venir a este mundo con una herencia económica, familiar, de patrimonio, es un patrimonio insostenible, porque eso fundamenta la desigualdad. Llega gente a este mundo sin ninguna oportunidad y llega gente a este mundo convertido en Dios. Pero claro, que no toquen mi herencia. Y cuando a alguien se le ocurre poner un impuesto a las transmisiones patrimoniales, nos parece que es un atentado contra la propiedad privada, contra la integridad de las personas. Pero si empezamos ya creando desigualdades, ¿dónde está nuestra fe en la fraternidad, en la igualdad universal? Ya podemos decir que creemos en Dios y en Jesucristo, pero hay gente sabia así que no ha estudiado en la universidad que dice, mira, si la fe no toca el bolsillo, res de res. Pero el bolsillo, ¿qué es? La chatarra, lo que me sobra. Vayamos al Evangelio y veremos lo que es el bolsillo. Malas un eso dels diners. Bueno, pues eso es lo que preguntarnos si existe Dios es maravilloso si nos quedamos en el mundo de las ideas. Pero si vamos a la realidad, a los acontecimientos, esa pregunta es muy seria. Yo no sé lo que esperabais esta tarde que dijera yo, pero esa pregunta es muy seria si toca la vida. Si no se li espera res que més done, que n'hi hagi 100.000 ateos o 200.000 creyentes. No sirve para nada eso. Lo que sirve es la vida, las ideas, las obras. Si son buenas, vengan con Dios o sin Dios. Y si son malas, nos las quitamos de encima cuanto antes, con Dios o sin Dios. Nos quedan más preguntas. Si no existe Dios, ¿qué hacemos con la muerte? Fijaos, con la muerte hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, empezar a aceptarla como algo natural. Nos parece que la muerte es una desgracia, que la muerte se pierde todo, termina con todo. Nos parece, fijaos, desde la Iglesia cuántas veces hemos dicho que la muerte era un castigo de Dios. ¡Qué disparate! La muerte sencillamente forma parte de la vida, es esencial, absolutamente natural. Y tenemos que empezar a aprender a convivir con esa realidad. La enfermedad a veces es preludio de la muerte, no siempre, pero ya veis que hay gente que nace enferma y puede vivir muchísimo tiempo con una enfermedad y crea unas dificultades para la pregunta y para la vida sobre todo. Pues la muerte es un acontecimiento del que nadie se va a escapar, antes o después. Primero lo normal es vivir
la muerte de los seres queridos y después será vivir nuestra propia muerte, ¿no? Y entonces, fijaos, hay muchas cosas que podemos hacer con la muerte. Primero, fijaos que Jesús dice algo muy sencillo. Cuando Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. No es una idea tampoco, está hablando de sí mismo. Les estaba diciendo lo que iba a pasar en el Calvario. Es decir, si yo no voy al Calvario y me quitan la vida, si no muero, si no me voy de este mundo, nada de lo que he hecho va a servir para nada. Y si nosotros, cualquiera de nosotros, dice Jesús, si te guardas para ti mismo, si quieres protegerte, guardarte para esta vida, dice, eso es inútil, no sirve para nada, se pierde la vida. El que quiere guardarla la pierde. Dice, en cambio, el que la entrega generosamente por los demás, la guarda para la vida eterna. Es como decir, la lanza a un futuro, a un horizonte sin fin. Mirad, y eso cuando lo vemos en la naturaleza nos parece perfecto. Veis a un labrador echar la semilla en la tierra, qué maravilla. El grano de trigo desaparecerá, absolutamente, no va a quedar nada de ese grano de trigo, de lo que era antes. Pero es la única oportunidad para que nazca una vida nueva. Y nace esa vida nueva. Y esa vida nueva es la continuidad, lo que ese grano de trigo ha hecho posible para esa vida nueva. Y esa es nuestra vida. Pero no, nosotros preferimos pensar en la resurrección y no pensar en que en esta vida podemos prepararnos para caer en la tierra de manera digna, serena, abiertos a tener otra vida. Mira, los que todos hemos venido porque alguien se ha muerto, ¿no? Si no nuestros padres, nuestros abuelos, si no hubieran muerto, si no hubieran vivido. Fijaos, ¿y qué es lo que cambia el grano de trigo? Mira, porque si ese grano de trigo no está en este mundo, pues tampoco sirve para nada. Entonces planteemos nuestra vida en ese poquito tiempo que tenemos para estar aquí, sabiendo que es poco y que vamos a pasar de este mundo, pues a ver a qué lo dedicamos. Si lo dedicamos para perderlo todo, para consumirlo todo, para yo disfrutarlo todo, para yo controlarlo todo, para vivir con mis miedos, protegido, o lo voy a dedicar a ser libre y a volar y a entregarme. Dice que Jesús entregó su vida en la cruz. Falso. Jesús entregó su vida cada minuto. Cada minuto Jesús puso su vida al servicio de la vida. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer si creemos en Jesús. Y los que no tienen fe, si ven en Jesús un referente humano, profundamente humano, que merece la pena imitar. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer con la muerte, Por ejemplo, aprovecharla. Hay gente que la muerte la convierte en un drama. La muerte es una oportunidad para analizar, también sin culpas, sin culpabilidades. Pero cuando alguien se nos va, tampoco estaría mal, dice, preguntarse, ¿y yo he hecho todo lo posible para que esta persona viva con dignidad, haya sido feliz, se haya sentido acompañada? No para sentirnos culpables, sino para aprender, porque también los que están a nuestro lado están de paso y no sabemos cuánto tiempo los vamos a tener. Mirad, ahora vienen los extranjeros y aparte de ser un poco racistas que lo somos y tenemos miedo, nos resistimos a meterlos en nuestras casas, a pagarles salarios dignos, a tratarles como personas y no como esclavos. Aparte de todas esas cosas, cuando ya los tenemos en casa, les hacemos hacer tareas que un hijo que ama a sus padres no debería ceder. Cortarle las uñas a tu padre, ducharle. Bueno, se pueden hacer muchas cosas con la enfermedad y con la muerte.
o se puede pagar para que otros las hagan, o se puede pensar que no vamos a morir nunca. Cada uno tiene que tomar sus opciones, pero si Dios no existe, porque mira, si Dios no existe, lo que estamos haciendo es un empastre, porque hay muertes que valen mucho y muertes que no valen nada. Incluso lo podemos ver en los funerales eso. Yo como hago muchos entierros, afortunadamente, porque es un momento espléndido para acompañar a la gente cuando sufre, pero fijaos, hay mucha diferencia de unos entierros a otros. Depende de la muerte, cómo se ha producido la muerte, cuándo, quién es el que se muere. Bueno, pues estamos llamados a preguntarnos eso. Si Dios no existe, quiere decir que nosotros tenemos que cuidar más la vida. No quiere decir que la tenemos que cuidar menos, al revés. Si Dios no existe, tenemos que cuidar más la vida, más a los enfermos y más a los muertos, porque dependen de nosotros, nadie va a resolver nada después. Ahora, si existe, lo que hace el Dios de Jesús es decirte, venga hombre, no tengas miedo. Es la primera que había dicho Jesús en el diálogo ese con los discípulos, ¿recordáis? No perdáis la calma, decía. No perdáis la calma, por nada. Bueno, me parece que esto es casi el final, a ver. Es que la última diapositiva tengo dudas de presentarla o no, pero... ¿Cuál se os ocurre que es la próxima pregunta? Si no existe Dios, ¿qué hacemos con? ¿Qué hacemos con Marisol? ¿Me oyes? Sí, sí. Has hecho un replanteamiento muy esquemático, pero muy fuerte. Sobre todo, la primera frase, coge el viento con las manos, venga de donde venga. Pienso que esa frase coincide con una frase del Papa Francisco que dice que somos cooperantes con Dios. Claro, si te vas a la Escritura y oyes a Felipe, que tiene a Jesús delante y le dice que le diga que le deje ver al Padre, y Jesús le dice que el Padre es Él, en aquel momento lo tenían más difícil. Pero ahora, en el siglo XXI, después de tantos siglos y de tantas experiencias, está claro que Dios está ahí y está con nosotros. Y la experiencia viva es que, como está con todos, hoy mi nieto que comía en mi casa, le he dicho, voy a oír a José Mari. ¿De qué va a hablar, abuela? De si Dios existe. ¿Qué opinas? Y un niño de 15 años me dice, Dios es un ente, abuela, está en todos los pobres, en todos mis amigos que ayudo, en todos los de la frater, en todos los de la cárcel que tú vas, está en todo. Solamente que tenemos que verlo y no sabemos verlo. Y la Iglesia hoy católica está muy apartada de todo esto, abuela. Eso es lo que tenías que enseñarnos. Entonces yo te pregunto, entre mi nieto y tú me habéis dado una clase magistral, porque me habéis llevado a la vida. Bien, vamos a poner la última diapositiva. Si Dios no existe, ¿qué hacemos con la religión? Pues claro, llevamos siglos antes incluso del cristianismo. Fijaos que Jesús no quiso fundar una religión. Sabéis que Jesús lo que quiso es manifestar una forma de vivir, una opción de vida. Cada minuto de su existencia no se dedicó a formar ideas sobre Dios, ni a crear una religión, ni unas normas, ni nada de nada. Se dedicó a vivir y luego dijo eso, si queréis conocer al Padre, aquí lo tenéis, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo con las religiones. Y las religiones también han sido causa de mucha muerte y de mucha sangre. Y el enfrentamiento entre religiones ha sido muy doloroso para la humanidad y sigue siendo en algunos lugares.
Pero ese es un tema que no es el que podemos nosotros tener acceso, no es el más importante en nuestra ciudad de Castellón y en España. Para mí me parece más serio este. Ahí he puesto 3 coronas. Esta coronita del príncipe este, que bueno, no quiero, todas las personas merecen un respeto, pero como institución esto es un desastre, es bochornoso. Es bochornoso que la televisión pública, la pública, haya dedicado casi 2 semanas a esta historia. Nos hemos olvidado de Ucrania, nos hemos olvidado del COVID y ahora hemos estado todos impresionados por manifestar la grandeza de una familia como esta, que ha amasado eso, una herencia. Este hombre ha heredado lo que su familia, sus tatarabuelos y anteriores se dedicaron a robar con los ejércitos y con su poder. Y ahora se le ha colocado una corona, porque ese es Dios. Porque el dinero es Dios. Y el dinero hace estas cosas. Mata y corona. Y aquí he puesto la Mare de Déu de Lledó, que yo sé que muchos le tenéis devoción. Yo también lo disimulo, pero para mí la Virgen es importante. No tanto la Basílica de Lledó, eso lo vamos a confesar que cuando voy allí no me siento muy identificado, pero la Virgen es la Mare de Déu. Pero fijaos, esa corona se parece tanto a la de Carlos que no he podido resistir la tentación de ponerlas juntas. Y Dios, vamos a terminar con esto. Mirad, si no existe Dios, ¿qué hacemos con las religiones? ¿Sirven para algo? Yo diría que sí, Hay mucha gente que cree en Dios y que cree en las religiones. En todas las religiones hay gente buena, gente sencilla, gente que intenta ser fiel a la fe que tiene, a la fe que ha heredado, a los sentimientos, las emociones que la religiosidad provoca en su corazón. Gente honesta y gente que hace mucho bien desde las religiones. Pero sin Dios, esos son enemigos de la humanidad. Y son también, fijaos, os lo digo, manipulan. ¿Qué tiene que ver esa coronación con la Virgen de Nazaret? Os lo digo así de claro, nada. Bueno, sí que tiene que ver. Tiene que ver mucho con la manipulación y la utilización de la religión, ocultando el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es el centro, es la coronación de espinas. Y fijaos, yo he puesto ahí, la Iglesia tiene muchas reformas que abordar en el siglo XXI. Afortunadamente tenemos al Papa Francisco que está proponiendo muchos caminos de reforma y de acercamiento de la fe y la cultura y de visibilizar una Iglesia más próxima al Evangelio y a la gente. Pero fijaos, la pregunta que se tiene que responder es sí, Jesús es visibilidad del Padre. Toda la ponencia hemos dicho eso. Para llegar a Dios, el camino que Jesús nos propone es que nuestra vida visibilice que el Padre está. La Iglesia se tiene que preguntar a quién visibiliza con su religión, ¿no? Es la Iglesia visibilidad. Acabas de decir, Marisol, que su nieto aún ha entendido que la Iglesia no son las catedrales, ni los obispos, ni los cardenales, es la gente que está con los demás, ¿no? Bueno, preguntad por ahí, No hace falta que preguntéis porque lo tenéis en vuestros nietos, vuestros hermanos, vuestros amigos, cantidad de gente que tiene un problema con las religiones, Tiene un problema y es que no les ayudan a creer, así de sencillo. Bien, y entonces para no terminar tan negativo, espera, ponemos esta. Si Dios no existe, nos queda la libertad, ¿vale? Porque después de la vida, para el Padre de Jesús, lo más importante era la libertad.
y podemos elegir cada uno de nosotros, incluso los que somos ya más mayores, podemos elegir hacia dónde volar, hacia dónde dirigir nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestras fuerzas. Podemos dirigirlas hacia la oscuridad que supone eso, la destrucción de nosotros mismos, encerrarnos en nuestros miedos, en nuestras conquistas, o podemos dirigirlos hacia la luz, entregar nuestra propia vida para crear un mundo de iguales, para crear la fraternidad. Mirad, esa es una elección libre y tampoco necesitamos contestar afirmativa o negativamente a la pregunta. Exista o no exista Dios, existe la libertad de elegir a qué queremos dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras manos, a qué las queremos dedicar. Y eso está en nuestras manos. Pero sí que así un pequeño consejito, o una cosa o la otra. Yo estoy convencido que Dios prefiere a los ateos, que en el fondo son gente que se ha cansado de buscar y dice, ya me he cansado, no hay nada, que a los que también se han cansado de buscar porque lo tienen todo claro, ya lo han encontrado todo y ya no buscan más. Pues no, vamos a seguir volando, buscando, y bueno, ya está, ya no dic res més. Si hay alguna pregunta así, si no, pues ya se ha hecho un poco tarde, lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, simplemente desearos un buen verano y deciros que si queréis, bueno, estamos preparando las ponencias para el curso que viene, ya os informaremos, podéis hacerlo en la página web que es feydialogo.org o en la lista, por WhatsApp. Tenemos una lista simplemente para enviar estas noticias. Si alguno no está dado de alta, ahí fuera hay unos papelitos donde está el número del contacto del móvil de la asociación. Lo digo porque si alguien está interesado, que lo recoja, lo pone en su agenda como contacto y que mande un mensaje. A partir de ahí, ya con eso simplemente le damos de alta y cuando haya alguna novedad, alguna noticia o algo que dar, os la iremos pasando. No es un grupo donde solo se dan noticias de este tipo y no somos pesados. O sea, solo avisamos lo estrictamente necesario. Y por lo demás, muchas gracias y buen verano a todos.